Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar del municipio vecino de Narón. Queremos conocer todas esas medidas que se están llevando a cabo, qué necesita Narón, y para hablar de todo esto nos acompaña el portavoz del Partido Popular de Narón, Germán Castellón. Germán, muy buenas noches y gracias por venir. Hola, buenas noches. Tenemos que hablar de muchos temas de Narón, pero bueno, primero te quería preguntar, tras ser elegido de los populares de Narón el pasado mes de mayo, tras ser elegido líder de los populares de Narón el mes de mayo, en septiembre se convocaba una gran comida popular. ¿Qué tal fue? Bueno, pues muy bien, estupendo. Nos reencontramos con muchos afiliados, simpatizantes y bueno, pues es un motivo de encuentro para ir viendo cómo está el pulso de la ciudadanía un poco de Narón y de los colaboradores que tenemos en el partido. Ya fue como el pistoletazo de salida ya de este curso escolar político duro que viene. Sí, efectivamente, fue un tema del inicio del curso político y bueno, para un poco trazar las líneas de nuestro trabajo durante esta temporada que queda, que es una temporada larga y con mucho trabajo. Con mucho trabajo y dura temporada, quedan unos 6 meses para esas elecciones municipales y queremos saber cómo se va a tramitar todo el proceso a la hora de conocer quién va a ser el candidato. ¿Le gustaría ser el candidato? ¿Va a ser usted? Todo parece previsible que será, pero bueno, ¿cuáles son los mecanismos que se tienen que llevar a cabo para que conozcamos oficialmente quién es el candidato? Bueno, eso lo tiene que decidir el partido a través de la provincia, van a ser quien lo comunique y bueno, no sé aún las fechas, pero imagino que no tardaremos mucho en saberlo. ¿Le gustaría seguir al frente? Bueno, sí, llevamos ahí 4 años trabajando y la verdad es que sí me gustaría volver a ser el candidato. Ser el candidato y llegar a ser el alcalde. Por supuesto, claro, eso trabajamos. Bueno, estamos formando un equipo y de que ya venimos de atrás. Pues también y intentando pues hacer una composición de los hechos y intentar pues conseguir la alcaldía de Narón, que sería, bueno, pues yo creo que es necesario ya que bueno, pues un cambio y tener, bueno, pues unas ideas claras y también con nueva sabiduría para intentar pues que ese concello siga creciendo, se siga desarrollando, porque últimamente pues las cosas se están viendo que está muy paralizado y bueno, pues por lo tanto nuestra ilusión es de intentar conseguir esa alcaldía. Tras esos 4 años en la oposición, ¿qué cree que sería, qué necesita Narón? ¿Por qué tienen que seguir al frente? Perdón. Bueno, Narón lo que necesitaría de verdad es una gestión mucho más amplia y sobre todo mucho más efectiva, ¿no? Yo creo que ahora mismo pues no hay ideas, ahora mismo estamos viendo un gobierno que está a falta de ideas y sobre todo falta de gestión. Se está viendo pues últimamente con muchas obras y con muchos servicios que están pues bueno, pues muy paralizados. Yo lo dije muchas veces, lo sigo diciendo, cada servicio que tocan, cada servicio que estropean. Vamos a hablar de los servicios candentes de actualidad en Narón. Empezamos hablando de ese pleno de octubre en el que se presentaba el Partido Popular una moción en la que estaba la paralización de las obras de la avenida de la Solaina, en las que las catalogaban de chapuza. Sí, es una chapuza porque estamos hablando de un proyecto que va a suponer más de 700.000 euros y que en la primera parte de ese proyecto se tenga que levantar parte de la obra que se realizó, pues consideramos que es una chapuza, es decir, no fue bien, primero no fueron bien informados los vecinos, que yo creo que cuando hacemos un proyecto de ese nivel y sobre todo en una zona tan urbana como es la zona de Santa Cecilia, pues yo creo que habría que tener más transparencia cara a los vecinos. Yo creo que debían ser informados de otra forma y conocedores realmente del proyecto y no hacer un proyecto que después cuando lo llevamos a cabo pues la mayoría de los vecinos no están conformes con ese proyecto. Hablan incluso de una obra de no humanización. Sí, efectivamente, se habla de humanización y yo considero que no es una humanización cuando ponemos los coches al mismo nivel de los peatones. Lo que tenían que estar en los coches en un nivel más bajo y los peatones tener ese nivel de que tengan ellos la prioridad, es decir, pues que sean las aceras y efectivamente tienen que ser más amplias, que todos sabemos que hay momentos y zonas que son muy estrechas y después tenemos que los pasos de peatones ponerlos al nivel de las aceras, pero nunca el coche a nivel de la acera, para que haya una protección realmente cara al peatón. Por parte del Gobierno está rectificando algunas cosas, pero señalan que no son las necesarias.
A ver, se están rectificando algunas cosas, pero no somos conocedores de cómo se están rectificando. Nosotros hemos pedido ya hace un tiempo, ya casi va un mes, de que hemos pedido un informe técnico donde se recoja la modificación de ese proyecto para solventar la problemática que tenían los vecinos, que tenían un problema que las aguas les iban a entrar en los garajes y en los portales, porque el nivel de la pendiente estaba invertido hacia el interior en vez de estar hacia el exterior. Y lógicamente queríamos conocer ese informe técnico, que debe de ser un técnico quien recoja y quien informe de cómo se va a solventar esa problemática. A día de hoy todavía no lo hemos recibido, por lo tanto no podemos estar conformes con lo que se está haciendo allí. Por lo tanto, ¿qué le pedirían al Gobierno que tuviera en cuenta en esta obra? Lo primero, que creo que se debería hacer con mucha más transparencia, es decir, lo que dije antes, yo creo que los vecinos tenían que ser conocedores de ese proyecto y tener también la opción de poder presentar alguna propuesta de mejora de si ese proyecto no estaba conforme a lo que ellos decían. Eso debía ser lo primero que había que hacer. Y después, ahora en este caso que estamos viendo que la obra, pues hay una parte que estaba deficiente, que no se estaba realizada con forma como debía hacerse, pues lógicamente que haya un informe técnico donde se recojan las modificaciones que va a tener ese proyecto. Los vecinos, por su parte, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué os transmiten? Bueno, los vecinos, la gran mayoría, no están conformes cómo se va a realizar esa obra, es decir, que una zona que tenía una parte de zona verde se va a desaparecer, una zona donde los aparcamientos que se van a poner en el centro de esa avenida, que tampoco no se entiende mucho cómo se va a solventar esa problemática. Por lo tanto, es lo que dije antes, yo creo que ahí el problema viene de no estar bien informada los vecinos y la ciudadanía de ese entorno. Y después hay otra parte para nosotros que también bueno, no podemos entender cómo vamos a limitar el paso de determinados servicios. Es decir, nosotros estábamos trabajando y hemos propuesto ya varias veces una línea de transporte público circular en Narón, y una de las vías por donde debería de pasar era por esa zona, y tal como se está realizando el carril de circulación de los vehículos, pues va a tener muy complicado que un autobús pueda circular por esa avenida. Bueno, pues son cosas que nosotros desde nuestro grupo no podemos entender que se estén realizando de esa forma. Señala que desconocen aún cuáles son los cambios que están llevando a cabo. ¿Esperan que les llegue esa información por parte del Gobierno para conocer cuál es el proyecto de primera mano? Hombre, esperamos, y que sobre todo que sea público. Es decir, que todos podamos saber de que haya un informe donde se recojan y donde se pueda ver lo que se va a hacer. Y entendemos que no puede ser el concejal de turno, el concejal de obras y el encargado de la obra, pues que saquen, por ejemplo, decir un ejemplo, que saquen los niveles de cómo va a quedar. Yo creo que debe haber un informe técnico donde se recojan toda esa modificación que se necesita para que el proyecto cumpla lo que todos queremos que cumpla. Por otro lado, esta era una moción que presentaban en el Pleno, pero también se querían centrar con respecto a la negociación con la Sareb de la cesión de viviendas vacías en Narón, y a colación de esto, esta misma mañana llegaba un comunicado de prensa desde el propio ayuntamiento en el que decía que toda la corporación del ayuntamiento de Ferrol quería mostrar su total apoyo a los vecinos de la Plaza del Asilo en Piñeiros, amenazados del desahucio por la Sareb tras ser víctimas de un alquiler fraudulento. Sí, efectivamente, todos los grupos de Narón pues estamos de acuerdo en eso. Nosotros, de hecho, hemos presentado una moción y entendemos, y así lo creemos, y consideramos que tanto el Gobierno de España, en este caso, como también el Gobierno de Narón, que es el más próximo a los ciudadanos, debían de implicarse más en este asunto. Es decir, si en Narón tenemos, pues yo creo que más de 600 viviendas del Sareb, yo creo que está en disposición de que desde del propio Concello, el Gobierno y nosotros como los grupos de oposición, pues presionar y trabajar sobre todo para que la Sareb pues haga una concesión de viviendas a través de un convenio con el Concello de Narón, y que todas esas familias pues tengan la posibilidad de seguir en la vivienda donde estaban. Es decir, no podemos entender que parece ser que ahora los culpables son esas familias, cuando ellas estuvieron cumpliendo periódicamente todos los meses con quién les tenía alquilado esa vivienda. Es algo incomprensible, y por lo tanto nosotros no podemos estar de acuerdo en que ese tratamiento sea como se está haciendo con la Sareb, y también digo que el propio Gobierno de Narón debía implicarse mucho más en estos asuntos.
Por otro lado, también una cuestión en la que está muy involucrado el Partido Popular, pedía un pleno extraordinario, es con respecto al Servicio de Extinción y Prevención de Incendios, los SPEIS, en el que parece que no se llega a un acuerdo con el Gobierno. No, hace tiempo que los SPEIS, los bomberos de Narón, hace tiempo que vienen intentando que se les mejore ese servicio. Y nosotros, bueno, hace ya más de un año también una moción para mejorar determinados puntos de, por ejemplo, los polígonos industriales. Narón es un concello que tiene 3 polígonos industriales, por ejemplo, por lo tanto tiene que tener un cuerpo de bomberos también importante para que cumpla todas las medidas y todos los servicios que se necesitan en Narón. Es un servicio que está en precario, que los propios bomberos lo dicen y así está, y nosotros por lo tanto hemos presentado ese pleno con 4 puntos. Una, que se modifique el reglamento que fue aprobado en 2018, donde lo único que se dice es que tienen que salir tres bomberos a cada incendio, cada siniestro que pueda haber, y por lo tanto creemos que no se está cumpliendo ahora mismo, que es otro punto que vimos, el plan de prevención de riesgos laborales, cuando en determinados puntos tienen que estar 2 personas. Y 3, sabemos que además con las bajas que hay ahora mismo, porque hubo determinados bomberos que han solicitado marcharse a otros destinos porque han sacado otra plaza, porque las condiciones son mejores que las que había en Narón, pues entendemos que también es otra parte importante de todo eso. Y después que se dote a los polígonos de los hidrantes correspondientes, porque en el último siniestro que hubo en las lagoas, pues se ha comprobado que no había hidrante ninguno. Nosotros ya lo habíamos dicho hace más de un año, nos habían sacado un informe que considerábamos las especificaciones que nosotros habíamos pedido en ese pleno, y por lo tanto ahora se ha demostrado que un siniestro que podía tener influencia en una nave, pues al final hubo 3 siniestros de 3 naves distintas, más 2 naves más tocadas. Por lo tanto, creemos que el Gobierno aquí tiene una responsabilidad importante, que no está actuando como debería de actuar. Y desde luego nuestro grupo sí que estamos apoyando a los bomberos, porque consideramos que es un servicio básico, no solo para los polígonos industriales, sino para todo Narón, un concello con 39.000 habitantes. Lógicamente el servicio de bomberos debe ser de primera calidad, y es lo que pretendemos. Por un lado, la sección sindical CGT demandaba al Gobierno mayor diálogo con la plantilla, que reclama más medios humanos, pero por otro lado, la alcaldesa Marian Ferreiro decía que no había conflicto con los SPEIS y que había muy buen entendimiento. ¿Con qué 2 cosas nos quedamos? Por un lado, por otro, desde el Partido Popular, ¿cómo ven esta situación? ¿Hay entendimiento por parte del Gobierno? ¿Se celebró ese pleno para hablar de esta situación? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se celebró el pleno porque nuestro grupo lo hemos solicitado, ese pleno extraordinario urgente, y los propios bomberos hablaron en ese pleno, y allí claramente quedó constancia de que no están de acuerdo ahora mismo con la actuación del Gobierno de Narón, y que faltan medios para poder trabajar y tener un servicio acorde a lo que necesita Narón. Eso quedó clarísimo en el pleno, y por lo tanto nosotros lo que pedimos es de una vez por todas, porque esto además ya no es de ahora, ya viene de atrás, ya hace aproximadamente 2 años que hay este desencuentro entre las 2 partes. Por lo tanto yo creo que el Gobierno de Narón no puede seguir en esta línea. Es decir, en su día se tomó una decisión política, yo creo que fue un capricho político de desligarse del convenio que tenían con los bomberos de Ferrol, que yo no estoy en contra de eso, pero si montamos un servicio en Narón, tiene que ser un servicio de primera calidad, que cumpla todas las especificaciones que necesita nuestro concello y nuestros vecinos de Narón, algo que consideramos que no se está cumpliendo. ¿Cree que se llegará a un buen entendimiento antes de que finalice este mandato? Bueno, pues yo creo que difícil, porque hubo una modificación del RPT, donde los propios bomberos no están de acuerdo con lo que se está haciendo, y donde ellos tienen judicializado parte de esas reclamaciones que están haciendo. Entonces es posible que se llegue a algún acuerdo, pero que sea a través del juzgado. Por lo tanto, yo creo que el concello debería de anticiparse a esto y intentar solventar esta problemática que estamos teniendo en Narón con los SPEIS, que es el cuerpo de bomberos que tenemos. Yo recomiendo, porque hay unas responsabilidades importantes, y que no tengamos que esperar a que haya un siniestro importante y que haya temas más graves para que se tenga que solucionar esta problemática.
Otra problemática que hay en el Ayuntamiento de Narón tiene que ver con el servicio de ayuda en el hogar. ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues la realidad es que es triste lo que está ocurriendo con ese servicio, es decir, ahora mismo acaba de renunciar la empresa que estaba y somos el segundo concello de la provincia de La Coruña con más lista de espera. Nosotros venimos desde prácticamente toda la legislatura insistiendo que hay que darle un cambio a esto y que hay que trabajar en la buena dirección, es decir, posiblemente haya que invertir más dinero, pero también es cierto que esas familias que ahora necesitan el servicio durante muchos años han apostado por Narón, han pagado impuestos en Narón y yo creo que es el momento de que el propio gobierno de Narón y el Concello de Narón les devuelva ese servicio que ahora tanto necesitan y tal. Entonces nosotros hemos durante varias ocasiones y varias veces hemos presentado alguna moción, hemos hecho propuestas, hemos hecho preguntas y creo y considero, que no se está trabajando en la dirección adecuada para solventar la problemática que tiene ese servicio. Por otro lado, también hablan de la necesidad de ese nuevo aparcamiento del centro de salud. Sí, es que llevamos ya más de un año, en el julio del año 2021 se inauguró un nuevo centro de salud y no podemos entender que el concello, que era conocedor, que aproximadamente desde el año 2011 eran conocedores que ellos tenían que hacer esa infraestructura y no podemos entender que después de año y medio los vecinos que van al centro de salud, la gran mayoría tengan que aparcar en un barrizal, como cuando llueve y estos días pues es casi imposible poder entrar en esa zona que está allí como una parcela de tierra. Por lo tanto, urge y esperemos que no esperen a las elecciones para hacer ese aparcamiento. Yo creo que ahora mismo sí está en proceso de licitación y de contratación, pero también es cierto que después de insistir y presionar muchas veces, es decir, Narón es un concello que estamos pagando muchos impuestos y que esos impuestos no se ven devueltos en los servicios de primera calidad que necesitaríamos. Por lo tanto, yo creo que hay que dar un cambio a Narón en ese sentido. Si pagamos muchos impuestos, los servicios tienen que ser de primera calidad también, algo que no se está viendo, tanto en los bomberos como en la ley de dependencia, como ahora mismo en un servicio como puede ser el aparcamiento para el nuevo centro de salud. Y seguimos hablando de vías porque piden que se realice un pintado adecuado del aparcamiento disuasorio de Jubia. Sí, allí hay un aparcamiento que no está pintado las plazas, entonces la gente, a veces aparca de aquella manera, si no lo tienes pintado, pues no tienes muy claro, un poco desorden, ¿no? un poco cómo aparcar, entonces sería muy importante porque además a veces al no estar pintados, pues incluso se pueden perder plazas de aparcamiento por un poco el desorden que hay. Entonces hace tiempo que hemos solicitado que se haga ese pintado por el bien de todos los que aparcan o aparcamos allí alguna vez. ¿Y cómo se encuentra el campo de fútbol de Cadaval? Bueno, pues el campo de fútbol de Cadaval, después de mucho tiempo, hicieron una obra que llevó mucho más de lo previsto y al final, las primeras lluvias que vinieron, pues ya hubo inundaciones. Nosotros habíamos advertido en su día, cuando se hablaba de cambiar el césped artificial, de que lo ideal era que había que modificar el nivel de pendiente de los desagües y así como la altura del césped del estadio, porque no podemos olvidar que próximo a ese estadio hay un río que pasa por allí. Y toda la vida hubo inundaciones en una parte, pero la solución la tenían en la mano ahora si quisieran hacerlo, con levantar la base del campo sobre unos 20 centímetros y cambiar el nivel de las pendientes de las canalizaciones, posiblemente lo tendríamos solucionado. Las primeras lluvias que vinieron, pues ya vimos, inundación que ya no se podría jugar en él. Eso es un poco lo que digo yo, la palabra que hablamos antes de chapuza es un poco la forma de trabajar y de gestionar los impuestos de nuestro concello, algo que a mí me sorprende día a día cómo se están haciendo las cosas y cómo se gestiona. También piden soluciones para la calle Concepción Arenal. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que llevamos, hoy mismo por la mañana me llamó un vecino de esa calle, ¿no? Que llevamos aproximadamente, yo creo que casi ya 6 o 7 meses con un problema que fue aumentando día a día. Unos baches de una zanja que se hizo en su día, pues que por circunstancias no debía
quedar bien ejecutada esa obra, y ahora hay baches, un bache grande, que los vehículos al pasar por allí pues tienen dificultades. Y ya no solo eso, que es cuando pasa un vehículo de carga media, como puede ser un furgón o un pequeño camión, pues los propios vecinos del entorno pues se asustan de los golpes que allí hay, ¿no? Entonces, bueno, hombre, yo creo que una obra de ese montante no podemos echar 6 meses para solucionarlo. Eso viene una vez más a corroborar nuestra crítica en el tema de la gestión, de que no hay una buena gestión, ni sobre todo una buena planificación. Es decir, hacemos las cosas un poco a toque de campana. Yo creo que Narón ya no puede estar en esas circunstancias. Debe haber un orden, debemos de ser conscientes de que hay que estar a pie de calle y ejecutar las cosas y las obras como corresponden. Y seguimos hablando de obras porque una calle que sí que se llegó a reparar, pero que parece que han vuelto los problemas. Estoy hablando de la calle Noriega Varela. Sí, bueno, pues es una calle que hace aproximadamente 8 meses hizo una reparación de un riego asfáltico y ya vemos otra vez que vuelve a haber baches, y no hay, porque yo creo que cuando se ejecuta la obra también hay que ver un poco por dónde van a ir las aguas, cómo se van a atar, y es algo que no se controló, y ahora pues vuelve a haber baches. Y lógicamente los vecinos quieren que se les reparen las calles, pero también que se reparen y que se ejecuten en condiciones, no dentro de 6 o 8 meses ya volvemos a tener los problemas que teníamos antes. Por lo tanto, es algo que el concello debe de, en este caso el gobierno y el concejal de turno de obras, pues tiene que hacer una vigilancia más conveniente en todas esas obras. Y también desde el Partido Popular piden soluciones al Ayuntamiento de Narón porque parece que los contenedores del municipio tienen vida propia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros hemos hecho una pregunta en pleno, el último pleno, porque esto ya no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo. Hubo muchos problemas con la colocación de los nuevos contenedores. Tú sabes que se colocaron, pues se sacaron plazas de aparcamiento, incluso a veces para personas con movilidad reducida, se pusieron en donde después no permiten la visibilidad para salir de determinados cruces, y ahora últimamente, cuando llegó estos días de viento y temporal, pues algunos tuvieron movimientos solos. Entonces, bueno, lo que pedimos es que haya una sujeción acorde a la realidad, porque en la zona de la Gándara hubo ya 2 siniestros importantes, y bueno, y el otro día la suerte es que no pasó nada, pero también alguno se desplazó al centro de una calle y que bueno, que puede ocasionar accidentes en una bicicleta, una moto, un coche. Bueno, entonces nosotros lo que pedimos es que las cosas se hagan, pero que se hagan con sentido y con orden. Es decir, que las cosas son es decir, estamos gestionando determinados servicios que hay que hacerlos pues como corresponde. Nosotros en su día hemos pedido un estudio de todas las ubicaciones donde se iban a colocar los contenedores en un proyecto o un contrato que va a suponer algo más de 34 millones de euros, que considerábamos que debía de estar recogido pues en un estudio donde se deben colocar y en qué condiciones se deben colocar. O sea, no nos han contestado que no hay tal estudio y que se van colocando según el encargado crea conveniente. Porque la realidad de este servicio es que de la noche a la mañana muchos vecinos no tenían constancia dónde podían ir a depositar su bolsa de residuos, porque les habían sacado los contenedores que tenían y no sabían dónde estaba el siguiente contenedor. Entonces nosotros pedíamos un poco también por eso, para que el vecino esté informado de hay un cambio, por el motivo que sea, y que el vecino sepa a dónde tiene que ir a depositar su bolsa de residuos. Con respecto a otro tema, cambiamos de registro, que me gustaría preguntarte por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que desde el Partido Popular han presentado diversas propuestas para este plan. Sí, hemos presentado bastantes alegaciones sobre este plan, y el plan nosotros considerábamos que había que ser pues, un poco más exigentes también a nosotros mismos a la hora de hacer ese plan. Considerábamos que hay muchos viales en Narón, y además Narón es un concello que tiene bastantes problemas de accesibilidad. Y tenemos dentro del casco urbano determinados viales que son unos de la Diputación, otros de la Comunidad Autónoma, y por lo tanto considerábamos que lo que había que hacer en ese plan era hacer una planificación importante y trabajar para que desde estos organismos hubiera unos acuerdos previos ya, con unos convenios para recoger la reparación de estos, porque especialmente la Diputación, que es la que más viales tiene en el casco urbano, pues la mayoría de ellas no cumplen la normativa actual de accesibilidad y movilidad, por lo que nosotros ahí presentamos unas determinadas alegaciones, y después hay otra que es de la Comunidad Autónoma,
que es un kilómetro en la carretera que va a Cedeira, pues que también considerábamos que también había que hacer, bueno, pues trabajar para tener ya un preacuerdo o un acuerdo de convenio con estas administraciones. Bueno, como suele ser habitual, pues nos dicen que eso es a posteriori. Nosotros consideramos que esto es un trabajo que tiene que venir de muy atrás, que tiene que tener una aplicación de esas administraciones y que no se puede hacer de un día para otro. O sea, somos conscientes y sabemos que lleva un tiempo y que lleva años. Nosotros hemos llevado una moción para los viales de la Diputación, que se ha aprobado. Lo hemos llevado a la Diputación, en la Diputación también se ha aprobado, y ahora falta el trabajo municipal, que es plantear a la Diputación por dónde quiere que se empiece, para que esos viales, bueno, pues pasen al Concello, pero que pasen al Concello después de haber hecho las obras, para que cumplan, como decía antes, la accesibilidad y la movilidad para todos. Y en ese sentido, pues no nos han recogido la mayoría de ellas, porque sí, dice que están contempladas en el PEMUS, pero no están recogidos esos convenios que nosotros decíamos que debían de estar dentro de un anexo a ese PEMUS. Pues estas son algunas de las propuestas por parte del Partido Popular que entiendo que iremos conociendo cada vez más, porque llega un momento de elecciones, de conocer cuáles son las propuestas de cada uno de los grupos, y estaremos atentos de todas ellas. Así que, Germán Castellón, darte las gracias por venir esta noche en este espacio abierto. Estaremos atentos de esas propuestas y también de la candidatura. Queremos conocer, pues nada, que cuándo se presentará el candidato oficialmente, así que nada, estamos expectantes ante ello y muchas gracias por venir. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos y por darnos este espacio para poder también aportar nuestras cuestiones y ideas para Narón. Y también gracias a ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.